Bienvenidos nuevamente a otro video de la clase de Ven Sígueme que con mi esposo tuvimos la iniciativa de hacer. Gracias a los que nos han apoyado, a los que han visto nuestros videos. Realmente no pensamos que tantas personas lo iban a ver y nos sentimos contentos de que les haya gustado y que les haya servido. El día de hoy vamos a hablar acerca de Alma capítulo 5 y 7 al 7. Y acá tenemos lo que dice: habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones. Ese es como que el tema central que vamos a ver acerca de estos capítulos. Recordemos que en la clase pasada Alma predica al pueblo y existe un proceso de cambio en el orgullo que sentía el pueblo nefita. Hay algo bien importante que entender aquí, que todo viene relacionado a nivel de la historia. Gracias por estar aquí nuevamente, como dice mi esposa. Nos ha sorprendido con mucho agrado la oportunidad que tuvimos de llegar a muchas casas. Nos llena mucho y esperamos que nos puedan seguir siguiendo, poder atender otras clases y, más importante, sus comentarios nos enriquecen mucho. Si pudieran poner desde dónde nos visitan, dónde nos están escuchando, nos va a ayudar mucho para poder entender hasta dónde hemos llegado. Y bueno, como mencionaba mi esposa, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del tema de ese cambio que debemos de experimentar, ese potente cambio que dicen las escrituras. Y vamos a hablar más adelante de cómo es un cambio que muchas veces, si no lo mantenemos, si no lo reforzamos, se puede perder. Aquí vemos una serie de preguntas para tratar de entender si hemos tenido un arrepentimiento sincero según Alma. Y estas preguntas son: si hemos nacido espiritualmente de Dios, y se subdivide de la siguiente forma: ejercemos la fe. Bien importante recordar el tema de lo que se menciona, la fe. La fe tiene que ser llevada solo, o sea, no solamente con creer, sino acompañada de obras, como dice. De igual manera, pregunta Alma si hemos recibido la imagen de Dios en nuestros rostros. ¿Y qué significa eso? O sea, no es que seamos exactamente igual a Dios, sino tratar de reflejarlas en nuestro semblante, el amor de Dios, el tratar de ser como Él, hacer lo que haría Jesucristo en una situación en específico. A eso se refiere con el cambio en nuestros rostros. Habla también de que si experimentamos un potente cambio, muchas veces, y más adelante lo vamos a platicar, pero es el tema de un cambio de que por momentos queremos ser buenos y de repente ahí al más mínimo cambio de nuestra actitud se da porque alguien me hizo caras, porque de repente pasa otra cosa por la mente. Voy a poner un ejemplo tal vez muy sencillo, pero uno se levanta muy temprano y dice, bueno, hoy sí voy a ir temprano a la iglesia y voy a estar ahí, pero de repente nos damos cuenta que nuestro hijo no se quiere levantar, o que tal vez se fue el gas, y entonces ese potente cambio, puff, desaparece, ¿verdad? Entonces tal vez no fue un potente cambio, sino solo es un pequeño deseo de cambiar. Entonces vamos a hablar también de cómo hacer ese cambio que sea potente. Como mencionábamos en la clase anterior, que si nos hemos despojado del orgullo y la envidia, bien importante, las piedras de tropiezo de Sion, el orgullo y la envidia que viene de la mano, ¿verdad? Porque como platicábamos, la envidia viene, perdón, el orgullo viene siendo el pecado universal, la gran piedra de tropiezo donde nacen todos los pecados. La otra pregunta dice: ¿nos burlamos y causamos persecuciones a nuestros hermanos? Y en ese momento tal vez pareciera algo muy sencillo, y cuando nosotros leemos el mamá parece algo tan simple como o somos buenos o somos malos, pero aún dentro de la iglesia venimos y hacemos esto, que ay, miren, ahí viene el hermano que siempre cuenta una historia sobre cuando fue a un país, por ejemplo, y hacemos burla de él porque ya sabemos que siempre va a hablar esa experiencia, y tal vez para él es algo muy sagrado y quiere compartirlo. Entonces, bien importante ese tema. ¿Cómo podemos causar persecuciones a alguien? Ay, miren, ahí viene este hermano que de repente solo viene por ayuda, o que viene solo a causar lástima. Y esos comentarios que no enriquecen y no ayudan a que seamos hermanos de verdad. Y por último, una pregunta que pareciera muy sencilla, pero que conlleva muchas cosas: el tema de que si actuamos irreprensiblemente. ¿Y qué es actuar irreprensiblemente?
que nadie nos puede reprender por la forma en la cual somos. Y es muy, muy amplio lo que eso conlleva. O sea, puede ser con una simple mirada hacia alguien, entonces ya somos reprensibles porque hicimos algo que no debíamos de ser. El Señor fue muy tajante y muy fuerte en el tema de que cuando le decíamos necio a nuestro hermano, estábamos en peligro de juicio con algo tan sencillo, ¿verdad? Entonces, es bien difícil poder catalogarnos como alguien que verdaderamente es irreprensible. Muy bien, con lo que mencionaba mi esposo, si nosotros tenemos una respuesta positiva a todas las preguntas que enlistamos anteriormente, ¿verdad? Tendremos un arrepentimiento sincero, ya que en nuestro corazón no va a existir la malicia de hacer daño a los demás y, como decía él, ¿verdad? Reflejar la imagen de Dios en nuestros rostros. Y no creo que Él se esté burlando de nosotros cuando cometemos un error o querer hacernos sentir mal. Al contrario, Él nos hace sentir paz y sentir que somos bienvenidos a Él, cosa que nosotros también debemos hacer. Este fue el mismo que dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3, del 1 al 7, que tenemos acá las escrituras. Acá en estas escrituras, Jesús le dice a Nicodemo que debe de existir un cambio y volver a nacer de nuevo. A lo que Nicodemo piensa que él debe volver a entrar al vientre de su madre para volver a nacer, refiriéndose a lo que Jesucristo le estaba diciendo. Pero lo que Jesús quería decir era que nosotros necesitamos nacer de nuevo en un cambio, experimentar un cambio en nuestros corazones, que es lo que Jesús quería dar a entender a Nicodemo en esta ocasión. En un mensaje de la Leajona, que es de octubre del 2009, hay un mensaje de cómo conservar el gran cambio en el corazón y está a cargo de Dale G. Renlund del Quórum de los 70. Y les vamos a dejar acá la experiencia que él tuvo para mantener este cambio en su corazón. En 1980 nuestra familia se mudó frente al hospital donde yo hacía mis prácticas y trabajaba todos los días, incluso los domingos. Si terminaba mi trabajo del domingo antes de las 2 de la tarde, podía manejar con mi esposa y mi hija a la iglesia para asistir a las reuniones que comenzaban a las 2:30. Un domingo, a fines del primer año de capacitación, sabía que terminaría antes de las 2 de la tarde, pero pensé que si me quedaba un rato más, mi esposa y mi hija se irían sin mí, y entonces yo podría irme a casa y dormir una siesta que tanto necesitaba. Lamento decirles que eso fue lo que hice. Esperé hasta las 2:15, caminé lentamente a casa y me acosté en el sofá con la intención de dormir la siesta, pero no pude dormirme. Estaba inquieto y preocupado. Siempre me había gustado asistir a la iglesia y me preguntaba por qué no sentía ese día el fuego del testimonio y el fervor que siempre había sentido. No tuve que pensarlo mucho. Debido a mi horario había descuidado mis oraciones y el estudio de las escrituras. Me levantaba una mañana, decía la oración y salía para el trabajo. Muchas veces el día se convertía en noche y en día otra vez antes de que yo regresara a casa muy tarde la noche siguiente. Entonces estaba tan cansado que me quedaba dormido antes de decir la oración o de leer las escrituras. Al día siguiente empezaba el proceso de nuevo. El problema era que yo no estaba haciendo las cosas básicas que debía hacer para que mi corazón tan cambiado no se convirtiera en piedra. Me levanté del sofá, me arrodillé y supliqué a Dios que me perdonara, prometiéndole que cambiaría. Al día siguiente llevé conmigo al hospital un libro de Mormón. En la lista de cosas por hacer de ese día y de allí en adelante había 2 elementos: orar por lo menos de mañana y de noche y leer las escrituras. A veces llegaba la medianoche y rápidamente tenía que buscar un lugar para orar en privado. Había días en que mi estudio de las escrituras era breve. También prometí al Padre Celestial que siempre haría todo lo posible por asistir a la iglesia, aunque perdiera parte de la reunión. Al cabo de algunas semanas volví a sentir aquel fervor y el fuego del testimonio volvió a arder intensamente en mí. Prometí que, no importa cuáles fueran las circunstancias, nunca más caería en la trampa mortal de descuidar esas acciones aparentemente pequeñas y poner así en peligro los asuntos de la naturaleza eterna.
Para perseverar hasta el fin, debemos tener un gran deseo de complacer a Dios y de adorarlo con fervor y devoción. Eso significa mantener viva la fe en Jesucristo al orar, al leer las Escrituras, participar de la Santa Cena todas las semanas y tener al Espíritu Santo como compañero constante. Tenemos que ayudar y servir a los demás activamente y compartir el Evangelio con ellos. Al ver este video que mi esposa muy hábilmente hizo, nos hace pensar mucho el tema de alguien que en ese momento era el quórum de los 70 y al día de hoy es parte del quórum de los 12. Pasó algo tan significativo en su vida que si no hubiera decidido hacer ese cambio, hoy en día no tendríamos un apóstol como él. Y pensar por un momento lo que eso representa para nuestras vidas también. Como dice en Alma 37:6, que es una escritura muy famosa para mí, que dice que por cosas pequeñas y sencillas se lleva a cabo grandes cosas, tanto para bien como para mal. Cosas tan sencillas que él pudo venir y justificarse y decir, estoy muy ocupado, estoy muy cansado, estoy salvando vidas como médico. Pudo haber dicho, es válido, es justificante, pero sigo creyendo. Mucha gente tal vez no llegará el momento crítico como hizo el Elder Renlot con respecto al tema de preguntarse a sí mismo qué estaba pasando. Mucha gente va a estar adormecida, como dijo Nefi, y pensar que todo va bien en Sion y que Sion prospera. Y tal vez el cambio que necesitamos para reincursarnos hacia donde debemos de ir, para muchos no llegue por ese adormecimiento. Y es parte de las herramientas de Satanás, que él viene y va a tratar siempre de hacer que no hagamos las cosas que debemos. Y las guías son sencillas, como decía el video, orar todos los días, leer las escrituras. Y yo lo comparto mucho en la clase de nuestro barrio, el tema que muchos dicen, es que no me queda tiempo, ya estoy muy cansado. Pero curiosamente para ver el teléfono, para ver redes sociales, para compartir cualquier cosa, sí hay tiempo. Si fuera, aunque sea así como dijo el Elder, que fueron breves estudios de las escrituras, si esos 5 minutos que tal vez sacrifiquemos antes de dormir, leemos aunque sea unos versículos, estoy seguro que es significativo. Muchos de los que fueron a la misión recordarán el tema del estudio personal y en compañerismo, y era clave para poder venir y tener la doctrina y la firmeza en nuestro corazón y las cosas que decir. Cuanto más hoy en día que la prueba de vivir se da, donde hay muchas más tentaciones, muchas más dificultades que la misión, cuánto más necesitaríamos leer las escrituras y estudiarlas y no solamente una hora. Lamentablemente no tenemos ese tiempo o nos podemos justificar con ello, porque quien quiere hacer algo va a encontrar un medio, claro, y que no una excusa, pero el punto es necesario y que lo leamos todos los días, porque todos los días tenemos pruebas, todos los días tenemos dificultades y por ende todos los días tenemos que orar a Dios, contarle y decirle lo que sentimos, qué es lo que necesitamos y es segurísimo que nos va a escuchar y nos va a ayudar y va a crear ese cambio en nuestro corazón y mantener constante ese fuego que debe estar en nuestro corazón. Literalmente, como es el fuego, hay que darle un combustible para que se encienda la llama, y ese combustible es la lectura de las escrituras y el orar, hacer las noches de hogar, participar en la iglesia, no estar físicamente y haciendo un viaje mental a algún otro lado, sino poner atención para poder tratar de entender realmente qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos o que recordemos que ya sabíamos. Parte de lo que mencionaba se resume aquí en el capítulo 5 de Alma, versículo 26. Ese cambio en nuestro corazón, ese deseo, Alma dice la canción del amor que redime. Y todos lo hemos sentido. Y muchas veces escuchamos un discurso en el canal Mormón o en alguna página de la iglesia, leemos algo en alguna aplicación y nos sentimos tan bien y aquella motivación, pero de repente lo olvidamos, ¿verdad? Se nos va, pero es el tema de lo que platicamos. La constancia de poder venir, escuchar, tratar de mantener eso para que no sea solo un fugaz fuego que de repente desaparece ante las tentaciones y dificultades del mundo.
Muy bien, aquí tenemos ahora una receta que es para hacer cupcakes. Acá tenemos el listado de ingredientes y el procedimiento. Es importante seguir al pie de la letra una receta, ya que si no nos puede salir el pastel crudo o nos puede salir con mal sabor. Si agregamos mucha sal o mucha azúcar nos puede salir dulce o también nos puede salir muy salado. Es importante también el tiempo en que se debe de hornear, porque si no se nos puede quemar. ¿Por qué les pusimos acá esta receta? En Alma capítulo 5 de los versículos 44 al 51 nos menciona cuál es la receta para tener un testimonio o de un testimonio. Acá tenemos los ingredientes, que sería ayuno, oración por muchos días, revelación, enseñanzas de los padres y testificar. El procedimiento sería deseo de creer realmente, escudriñar las escrituras, hacer la voluntad de Dios, guardar los mandamientos, meditar, orar y ayunar. Si llevamos a cabo todos estos pasos al pie de la letra, nosotros realmente vamos a formar un testimonio de nosotros, será nuestro propio testimonio. No va a ser un testimonio prestado ni de otra persona. Será el testimonio que será nuestro por toda la vida, y es el testimonio que nos hace cumplir con lo que Dios nos pide diariamente a pesar de las adversidades. El capítulo 6 de Alma habla acerca de cómo santos debemos de congregarnos para escuchar la palabra de Dios y hacer su obra. Pues es claro que en estos momentos, por el tema de la pandemia, no tenemos la oportunidad de podernos congregar tal cual está en la imagen, pero es bien importante que por diferentes medios, en la manera posible, y nosotros por esas formas que tratamos de hacerlo por este sencillo video, en nuestras muchas carencias y debilidades, tratando de ayudar un poco para que podamos edificarnos unos a otros, que al final de cuentas es el tema principal del cual reunirnos, para congregarnos, para poder venir y edificarnos unos a otros, como siempre se ha mencionado. Tal vez hay gente con mucha más experiencia que nosotros, hay gente que tiene mucho más doctrina aprendida, gente que tal vez pasó algo en la semana que es la respuesta a la duda que alguien más tenga en ese momento. Y esa es la razón por la cual se nos manda a que nos congreguemos, para que nos edifiquemos unos a otros. Una experiencia que tal vez para alguien fue muy sencilla y fácil de sobrellevar, tal vez alguien cuando le escuche va a ser la respuesta que llevaba por meses en su corazón. Entonces es bien importante ese tema, de poder venir y congregarnos cuando el Padre Celestial decida que ya es el momento, y esperemos ansiosos esto, y esperamos también que al menos en este video, por medio de sus comentarios, nos podamos venir a edificar unos a otros también, y poder enriquecer ese conocimiento, enriquecer nuestras experiencias espirituales para fortalecernos unos a otros. Por último, el capítulo 7 menciona acerca de qué fue lo que el Señor hizo por nosotros, que tomó nuestros pecados, dolores y aflicciones. Y vamos a tratar de hacer un listadito muy sencillo pero breve. Si ustedes desean, pueden poner pausa en el video y poder ahondar todavía más en cada una de las escrituras. Pero vamos a hacer un breve resumen de qué fue lo que el Señor sufrió durante su ministerio terrenal. Tentaciones, hambre, sed, la muerte de un ser querido como fue Juan. También vemos después que está Lázaro, que falleció y él lo quería mucho. Se sintió abandonado, hubieron burlas sobre él, vivió en la pobreza, lo traicionaron sus discípulos, y menciona que él sufrió el mayor dolor que cualquier ser pueda sufrir. En Doctrina y Convenios menciona acerca que hizo temblar a Dios, el más fuerte de todos. Es difícil, y creo que al final de cuentas no habría alguien más que podría resistir que como lo hizo el Señor. Si ustedes consideran que hay algo más, por favor, déjenlo en los comentarios. ¿Qué otras aflicciones consideran que sufrió el Señor? Y tratemos de replicarlo nosotros. Muchas veces nos vamos con hambre, con sed, durante un ayuno, y no van a ser 40 días. Imagínense cuánto más el Señor sufrió. Si nosotros solo con, a veces ni siquiera 24 horas aguantamos. Las tentaciones que el Señor sufrió fueron grandes. Muchos dirán, sí, era fácil de resistir, pero le estaban ofreciendo tantas cosas, todos los tesoros del mundo, pero él tuvo claro
que hacia dónde iba, que no era solo un tema temporal y nosotros debemos de tratar, cuando leamos estas escrituras, pensar y meditar cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas, qué debemos de fortalecer cada uno de nosotros. Las burlas, esos a cada rato pasan y como les mencionaba, aún dentro de la iglesia, que se burlan que miren la corbata que trajo, que de repente viene con la misma corbata todas las veces, que ese peinado tan extraño, las hermanas, ¿verdad? Que les encanta a veces venir y juzgar la forma de vestir de otra hermana. Cosas tan sencillas como se pueden aplicar a las tentaciones que el Señor sufrió y venció. Por último, ¿de qué manera nos brinda el Señor socorro? O sea, ¿qué efectos ha tenido su ministerio y la expiación en nuestras vidas? Obviamente todos sabemos que el tema del perdón y de nuestros pecados y que nos limpie nuestras culpas ayuda a ablandar el corazón de las personas. También nos puede ayudar a fortalecernos para que soportemos las cargas, tal cual lo hicieron los pioneros muchas veces por medio de su testimonio. Y no solo los pioneros, a muchos ejemplos hay en las escrituras y si nos pudieran compartir qué ejemplos de ustedes también les puede ayudar, sería enriquecedor. Nos sana de nuestras enfermedades, el Señor las sufrió. Es claro que en el tema de la expiación, el Señor sufrió nuestras enfermedades y por eso sabe cómo socorrernos. Él entiende porque Él lo vivió todo lo que los seres humanos hemos vivido y por eso es que no logramos comprender la expiación a cabalidad. También hace que las cosas débiles sean fuertes, como dice en Éter. Es hermosa esa escritura. Mi esposa ya sé que se aburre cuando se la repito a cada rato, pero el Señor nos dice de que si nos acercamos a Él, le confesamos nuestra debilidad, Él nos va a hacer fuertes con eso. Entonces, ¿cuánto más no podemos aplicar nosotros en nuestra vida con cosas tan sencillas? En la expresión es clave. Y por último, nos ayuda a ver las aflicciones de una perspectiva diferente, no como un castigo de Dios, como mucha gente cree, sino un proceso de purificación para cada uno de nosotros para poder ser mejores. Y es clave esto, no es solo, Dios me está castigando, puchica, yo me estoy portando bien, ¿por qué me pasa esto a mí? No, es el tema de entender una perspectiva eterna en las cosas como un proceso de que a golpes entendemos, tal vez pensarán muchos, pero sí, así como los metales preciosos son purificados por fuego, así somos nosotros, para poder sacar nuestro potencial que ahorita tal vez parece que estamos dormidos. Ayúdenos a comentarnos qué otras formas el Señor nos brinda socorro o a cada uno de ustedes que les ha brindado el socorro. Así como dijo mi esposo, todo este listado de las cosas que nos brinda Jesucristo, podemos ver acá el amor que Él nos tiene, que Él jamás nos deja solos y como Él dice, ¿verdad? Nos sana las enfermedades, Él también hace que Él perdona nuestros pecados, a pesar de que a diario cometemos errores, pero Él siempre está con los brazos abiertos y dispuesto a recibirnos nuevamente. Así que jamás pensemos de que ya no hay vuelta atrás, que Él nos va a dar la espalda, Él jamás nos va a querer hacer algún daño. Al contrario, Él quiere que todos sus hijos o sus hermanos, en este caso Jesucristo, regresemos nuevamente con nuestro Padre Celestial. Y esa es una cosa que Satanás quiere que nosotros creamos, ¿verdad? Que ya no hay vuelta atrás, que aquí se acabó todo, para que ganar más almas a su rebaño, poderlo decir, y decir, bueno, ya todo se acabó, pero aquí está realmente que Jesucristo jamás nos va a dejar solos, Él nos brinda socorro y la forma el camino para que nosotros regresemos con nuestro Padre Celestial. Y es súper importante el tema de la clase, de verdad, de un cambio en nuestros corazones. Así como lo decía Lelder en su mensaje, sentir que no, cuando nosotros sentimos que algo está mal en nuestra vida es porque realmente queremos cambiarlo y no nos queremos acomodar en eso y nosotros lo vamos a saber porque van a haber momentos en que decimos, pero ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy haciendo esto? O me falta hacer esto en mi vida, o antes me gustaba sentir el Espíritu Santo, o lo bonito que se sentía ir a la iglesia, cosas así. Eso es lo que nosotros debemos de ponerle mucha atención y tratar de cambiar esas cosas para poder volver al camino de la verdad.
es muy difícil. Ya vieron que van a haber personas que se van a burlar de nosotros, van a haber adversidades, pero así es la vida. De los errores podemos aprender cosas que nos pueden fortalecer nuestro testimonio, como lo decíamos también. El testimonio es lo que nos va a hacer sentir ese deseo de cambiar y de hacer mejor las cosas y de regresar con nuestro Padre Celestial, que Él nos está esperando en el cielo. Él quiere que todos sus hijos regresen a Él, así como cuando los que somos papás y nuestros hijos se van a un paseo o van con los abuelitos o a algún lugar, nosotros siempre platicamos con mi esposo de nuestro hijo, que siempre que en nuestras citas ya no es hablar de nosotros dos, sino hablar de nuestro hijo, ¿verdad? De que si caminó, que si cuando se rió, que si juega esto, todo eso. Entonces imagínense nuestro Padre Celestial cómo nos se siente por nosotros, y Él también recuerda las cosas que nosotros hacíamos con Él en el cielo. Entonces imagínense qué bonito sería volver a regresar con Dios a pesar de todos los problemas que hay acá en el mundo, pero saber que fuimos firmes en nuestra fe y poder regresar a su presencia. Imagínense cuando Él nos abrace y nos diga que lo logramos. Creo yo de que va a ser el momento más hermoso en nuestras vidas. Y eso me recuerda a la película de Hércules, perdón que les diga esto, pero me recuerda cuando Hércules todo lo que pasó y cuando regresa con su padre Zeus y le dice que bienvenido al cielo, pienso que así va a ser, ¿verdad? Que vamos a sentir que lo logramos. Creo que mi esposa ya me dejó sin mucho que hablar, la verdad. Pero sí es motivante el tema de lo que dice mi esposa, ¿verdad? Algún día vamos a regresar y escucharla donde el Señor nos diga, buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Cuando escuchemos las palabras, creo que como dice mi esposa, el gozo va a ser increíble y poder vivir con nuestra familia por tiempo de eternidad juntos. El Elder Holland lo dijo, para él el cielo no es el cielo sin su esposa y sin sus hijos. Y eso debemos de luchar, debemos de esforzarnos y crear ese cambio no solamente en nosotros, sino en nuestros hijos también. Y por eso es que el Señor en su sabiduría infinita puso este programa, para que a pesar de las circunstancias podamos seguir enriqueciéndonos y siendo fuertes. Este es nuestro pequeño mensaje, esperamos que les haya gustado, hermanos, y lo compartimos con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.